Shalom, amados del Eterno, buenos días, buenas tardes para todas las personas que nos escuchan y que están pendientes todas las semanas de las enseñanzas de las Aliyot. Hoy vamos a estar hablando de la Aliyah número 5. Hoy estamos en el quinto día, Yom Tamishit, y vamos a estar hablando de la Parashat Kitizat, Parashat 21, que significa cuando te eleven. Y vamos a estar haciendo una lectura del Sefer de Shemot 34 en el versículo 6. Y dice así: Adonai Yuhevahei pasó delante de él y proclamó: Adonai, Adonai, es Elohim, misericordioso, compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia, resignación, compasión y muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿por qué Moisés repite el nombre del Eterno dos veces? Lo podemos encontrar de dos maneras. Eso depende de la versión de la Torah que estemos estudiando, porque en otras lo podemos encontrar como Yuhei Bajé, que eso es su nombre real, pero en otras hace referencia a Adonai Yuhei Bajé. Entonces, ¿qué hace referencia esa doble invocación que hace nuestro amado Moisés? Esto hace referencia a una doble porción de misericordia de nuestro Padre. El primer llamado que hace aquí Moisés es que le está diciendo al Eterno misericordia, porque nosotros sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y esa misericordia del Eterno se mantiene antes de que nosotros cometamos transgresiones, pecados, y esas transgresiones pueden ser contra el nombre de Él, contra sus mandamientos, contra la Torah, ese manual de instrucciones. Porque nosotros sabemos que el Eterno todo lo ha hecho perfecto conforme a su voluntad. Pero nosotros en esa naturaleza, a veces, de verdad, queremos hacer cosas del mundo y apartamos los mandamientos, la Torah, y ahí viene el pecado, la transgresión. Pero aún en medio de todas esas cosas, el Eterno tiene misericordia de usted y de cada uno de nosotros, aquellos que vamos invocamos su nombre. Siempre la misericordia del Eterno va a estar aquí. Para aquel que desee buscarla, ponerla en práctica, ser mucho más agradecido. Y el segundo llamado hace también referencia a que después de que usted cometa el pecado, el Eterno le da la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse. Ahí está la misericordia del Eterno, porque recordemos que nosotros tuvimos eh, un, un vaivén en cuanto a obediencia y se preguntarán cuál es el vaivén. Resulta que acontece que desde el principio el Eterno a nosotros nos viene hablando, nos viene dando unas instrucciones de obediencia. Y la desobediencia conlleva ¿a qué? A que cometamos transgresiones y pecados, pero el Eterno se acuerda de todo lo que ha hecho por amor de su nombre, por gracia y misericordia en nuestro Mashiach de Yeshua. Y vemos aquí cómo el Eterno hace para que el ser humano tenga esa oportunidad de arrepentirse, de transformar su vida, de que esa misericordia después de que usted haya transgresido esté allí disponible. Y ahora usted y yo nos preguntaremos, ¿y cómo la podemos obtener? Invocando el nombre del Eterno. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado pasar la oportunidad de pedirle al Eterno esta doble misericordia, esta doble porción, que vemos que de verdad nosotros estuvimos condenados a morir, pero por misericordia del Eterno, ¿qué hace? Viene nuestro Mashiach, Yeshua el mismo, y hace ese sacrificio de amor por misericordia. ¿Y qué hace? Nos da la oportunidad de tener una relación con Él. Y vamos a estar hablando también
de que a veces el ser humano se le olvida reconocer delante del Eterno sus transgresiones y doblar rodillas para pedir perdón, para que esa misericordia le permita levantarse nuevamente y no repetir las mismas cosas, los mismos patrones, porque el Eterno nos perdona, pero eso está entre usted y yo, trabajar para no volver a las mismas transgresiones, sino poner en práctica, si aquí está esta misericordia, pero si yo hago las cosas bien, siempre va a estar ahí disponible, que no tengo que venir a buscar al Eterno solamente cuando lo necesite, porque me he equivocado, ahí constantemente está, porque es que Adonai Jehová sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Y vemos aquí con claridad que esa misericordia del Eterno va hasta las 1000 generaciones. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Instruir a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras familias, que estemos constantemente en relación con el Eterno, para que esa misericordia se mantenga y pueda llegar a esas 1000 generaciones. Aunque todavía no hemos llegado a esas 1000 generaciones, pero si llegáramos a esas 1000 generaciones, esos 1000 años se renuevan y esas misericordias se vuelven a renovar hasta las 1000 generaciones. Mire cómo es el Eterno de verdad, de bondadoso, de cómo Él nos está cuidando constantemente, pero siempre nos está dando a nosotros las instrucciones, nos está dejando la puerta abierta. ¿Y cómo nos ha dejado el Eterno la puerta abierta? Por medio del Mashiach Yeshua, por medio de los mandamientos, por medio de la Torah. Es para toda la vida, es por siempre y para siempre la Torah de Adonai. Rahum, Behanún, sabemos que el Eterno es misericordioso y piadoso. Este Rahum Behanún viene de la raíz regen, que significa matriz, la matriz. Y si nosotros vamos y averiguamos qué es la matriz, sabemos que es el vientre, que la función principal de esta matriz o vientre es albergar, nutrir, proteger el feto durante el embarazo, además de ser un lugar donde se desarrolla el ciclo. Miren cómo el Eterno todo le va dando forma conforme a su voluntad. ¿Y qué hacemos nosotros? El Eterno muestra su misericordia por medio de este vientre, de esta matriz. Porque miren, nosotros sabemos que los fetos en ese momento no se puede alimentar por la boca, pero mire que hay una conexión entre la madre y el hijo. Y por medio de esa conexión, el feto se nutre, se alimenta. Nosotros sabemos también que hemos aprendido que el primer encuentro que nosotros tenemos en la vida es con el Eterno, con Adonai Yuhebahei, cuando estamos ¿dónde? En el vientre. Y cuando nosotros estamos en el vientre, el Eterno nos pone la Torah en la boca. No es otra persona, es Él directamente el que pone la Torah en la boca de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no la olvidemos. Pero nosotros, en nuestras cosas del mundo, porque a veces, muchas veces, en situaciones pasadas, nosotros fuimos personas que nos dejamos deleitar por las cosas del mundo, pero el Eterno hace una distinción, hace una transformación a los que quieren venir. Pero desde el vientre de nuestra madre, cuando fuimos creados con el propósito del Eterno, Él pone la Torah en nuestras bocas. Él pone la Torah en nuestras bocas. Solo que a veces nosotros se nos olvida hablarle a Él, preguntarle a Él, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, enséñame, instrúyeme. Se nos olvida ir delante de Él. Pero nosotros, de verdad, tenemos esa instrucción desde pequeño. Y ahí que está haciendo el Eterno, misericordia, porque usted y yo no hemos hecho nada para merecer la vida, pero el Eterno, por gracia, por misericordia, lo hace. Mire que constantemente esa misericordia del Eterno se está mostrando en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos
ir a relacionarnos con Él. Y vemos también cómo el Eterno hace, trabaja para que nosotros podamos alimentar esa relación con Él desde pequeño. Por eso Él nos dice claramente que el Padre que ama a su Hijo lo disciplina, y el Eterno que está poniendo en nosotros desde pequeño disciplina para que no se nos olvide la Torá, ese mandamiento, esa instrucción, porque la Torá nos enseña que es ella el verdadero sustento en la vida de cualquier persona, porque la persona que está guardando Torah es una persona que la presencia de Adonai Hey está presente, es una persona que ha aprendido a ser mucho más agradecido, es una persona que entiende que el dador de todas las cosas es el Eterno, y cuando nosotros guardamos Torah y estamos viviendo esa Torah, es que nosotros entendemos y comprendemos que nuestro Adonai, nuestro Rey Salvador, por medio del Machi, está presente en nuestras vidas. Y eso nos trae a la vida y a la vida de cualquier persona alegría, regocijo, gozo. Es una cosa muy diferente la felicidad que da el mundo, pero el regocijo y el gozo que da el Eterno es por siempre y para siempre. Y si nosotros tenemos Torah, el Eterno provee, el Eterno sigue prosperándonos, el Eterno hace maravillas en nuestras vidas. Hay que anhelar ese alimento espiritual. Hay que anhelar la presencia del Eterno por medio de que la Torah. Y les puedo hablar desde el testimonio que los mandamientos del Eterno no son gravosos. Cuando nosotros le empezamos a dar importancia, a guardar, a escudriñar, ¿qué se está manifestando en ese momento? La misericordia del Eterno, porque nos da las herramientas, la estructura para hacer las cosas conforme a la voluntad, porque la Torah nos permite a nosotros llegar a ese lugar seguro, a esa casa. ¿En qué casa queremos morar? En la de Adonai Yuhei Bajei, el único, el inigualable, el Rey Todopoderoso, nuestro Mashiach Yeshua. Y a continuación, vamos a estar hablando también de el Hanún, el piadoso. Este Rahú, Hanún, corrijo, viene de la raíz gen. ¿Y el gen qué significa? Gracia. Mira que por gracia el Eterno trae misericordia, por gracia el Eterno obra en tu vida, por gracia el Eterno nos sana, por gracia el Eterno restaura nuestra genética, por gracia el Eterno permite que te reconcilies con Él, por gracia el Eterno permite que vuelvas a restaurar tu relación que tenías perdido con tus familiares, puede ser con el papá y la mamá, porque lo vemos en la actualidad, que muchos se han peleado con el papá y la mamá y se han divorciado, pero el Eterno, por gracia, permite que se reconcilien. Y que el Eterno constantemente está mostrando que misericordia, gracia, bondad y justicia, porque Él es Adonai el Todopoderoso, Yuheva Hey, el que le dio caos a todo el universo. Y Él sigue manifestándose, sigue orando en tu vida, aun cuando tú y yo a veces solemos ser bastante rebeldes, bastante desagradecidos, porque a veces solo buscamos al Eterno cuando hemos tenido necesidad. ¿Y por qué digo que buscamos? Porque en algún momento en mi vida lo hice y quizás también en esta actualidad lo he hecho. Pero mire cómo el Eterno constantemente está diciendo, mira, aquí está mi gracia, mi misericordia, mi bondad no cambia, sigue siendo la misma. Mantente en la senda recta para que todos esos atributos hermosos estén en tu vida y no falten, no mengüen, sino que aumenten. El Eterno de verdad se toma el tiempo de enseñarnos a nosotros a guardar los mandamientos, estar en una relación con Él. Y es fácil, no es algo que te vaya a enredar, la Torah es fácil. Y si nosotros vemos
como desde el jardín del Edén, el Eterno hace que esa misericordia se vea reflejada. Java pudo haber muerto, pero el Eterno le da la oportunidad de ¿qué? De que esa misericordia llegue a su vida. ¿Qué le permite a esa mujer? Que ella por medio de esa misericordia pudiera dar hijos al Eterno, no por el hecho de ser mujer. Sí, nosotros tenemos un distintivo que nos hace diferente a los hombres, y los hombres tienen algo que los diferencia de las mujeres. Que el Eterno hace que nuestro cuerpo habite, haya un útero. ¿Para qué? Para albergar la vida. Y esa vida llega porque por misericordia del Eterno. Y le permite a ella ver esa misericordia, esa maravilla en la vida de ella, en la vida de Adán también. ¿Qué hace el Eterno? Muestra que Él es piadoso, bondadoso, compasivo. ¿Y qué hace esa mujer? Da a luz a dos hijos. Uno que de verdad no había entendido la misericordia del Eterno, y el otro lo entendió y comprendió y le dio al Eterno lo mejor de lo mejor. ¿Y qué hace el Eterno? ¿Cómo mira a esos dos hijos? Al uno con misericordia y al otro lo corrige y le da la oportunidad de que mejore, pero el otro no lo hace. No es porque el Eterno no lo quisiera, sino porque Él no anhelaba esa misericordia en su vida. Cuando nosotros no logramos trabajar o poner bajo el fuego del Ruach HaKodesh esta naturaleza pecaminosa, la misericordia del Eterno, aunque esté ahí, en esa persona, simplemente se pierde, que porque no la trabaja, porque no anhela eso. Y si el Eterno la da, es para que nosotros la anhelemos, la pongamos en práctica. Aprendamos a invocar el nombre del Eterno, de Yuhei Bajei, dos veces. ¿Para qué? Para que esa doble porción de esa misericordia esté en nuestras vidas. Si Moisés no está dejando esta instrucción, es porque él vio, él pudo evidenciar en su vida esa doble misericordia del Eterno. Porque él también tuvo una cosita así pequeña. Pero el Eterno lo perdona, trae esa misericordia a su vida. Y el Eterno que nos está diciendo a nosotros, invoquen el nombre mío, clamen por esa misericordia. Aun cuando no te has equivocado y cuando te equivocas, yo tengo misericordia de ti. Yo te guardo, yo te libro. Eso es misericordia. Cuando a veces nosotros no tenemos para comer y hablamos con el Eterno extiende, hace bajar desde lo alto su misericordia. Y mi invitación muy especial, pregúntate, ¿qué he hecho yo en mi vida que a veces no permite que esa doble porción de misericordia se vea reflejada? Cuando el Eterno responda, vaya, póngase a cuentas con Él, pida perdón, dígale, Padre, yo anhelo que esa doble porción de misericordia esté en mi vida. Empiece a establecer una relación con su Creador. Sea mucho más agradecido. Incluso cuando la Neshama reconoce a su Creador, que está haciendo el Eterno ahí, misericordia, porque nos está recordando que Él existe, que Él es real, que su palabra no cambia, que sigue siendo la misma, que todo está ahí, fácil, pero que ya está en ti, en mí, hacer las cosas conforme al propósito de la voluntad del Eterno para que sigamos en ese camino de no dejar perder esa doble porción.
Así que mis amados, el mensaje de hoy es claro. Seamos como Moisés, imitadores de Moisés en este versículo 6 de Shemo 34. Léalo las veces que sea necesario. Y si no ha entendido, pregúntele a su creador. Y si tiene dudas, inquietudes, nos puede escribir aquí en los comentarios. Y amados, nosotros, conforme al propósito del Eterno, le podemos ayudar, podemos explicar. Que la verdad, la palabra del Eterno no es complicada. Es fácil de entender, es fácil de leer, pero hay que saber observar y escuchar. Así que mis amados, que el Eterno les bendiga, que podamos anhelar en nuestras vidas esa doble misericordia del Eterno. Y recordemos con alegría y regocijo que usted y yo estamos vivos por misericordia del Eterno, porque le ha placido extender su misericordia en su vida y en la mía. Y yo quiero darle gracias al Eterno en esta mañana. Madre Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Abacados, porque cada vez que leo tu palabra, me permites entenderla con más claridad y empezar a poner por obra, a clamar. Y yo hoy clamo, Padre, por esta doble porción de misericordia, porque yo reconozco delante de ti que en muchas etapas de mi vida he sido rebelde, pero tú me has llamado con misericordia a deleitarme en tus mandamientos, en tu Torá, de preguntarte a ti lo que no entiendo, Padre, de investigar, pero todo es conforme a esa misericordia que tú has extendido sobre las vidas de Ángela, de cada una de mis amadas, de Cuidando Mis Viñas y de todas las personas que nos escuchan. Que esa misericordia siempre nos permita, Padre, caminar por la senda recta, porque yo, Padre, sé que tú eres real, que tú obras, que tú no dejas de bendecirnos por medio de esa misericordia. Y yo te doy gracias por estar en mi vida, por rescatarme, porque realmente, Padre, yo no he encontrado a nadie. Tú me has encontrado a mí, me rescataste del lodo cenagoso, Padre, porque muchas veces tocaste la puerta y yo decía que no, porque estaba más encantada con los placeres del mundo. Pero tú hiciste un último llamado, un llamado de emergencia a la vida de Ángela y yo dije, sí quiero. Y ese día, Padre, cuando yo decidí aceptarte a ti en mi vida como este rey salvador, porque lo eres mi rey y mi salvador. Ahí tú, Padre, pusiste en obra esta doble porción de misericordia y me llamaste y has hecho una transformación, no solamente en mi vida espiritual, sino en mi vida física, Padre, en mi familia, Padre, en la manera en cómo hablamos con nuestras familias. Ahí está tu misericordia. Yo te doy gracias, Padre, por este versículo de Shemot, Padre, 6 en el capítulo 34, Padre. Ahora lo entendemos con más claridad. Bendigo, exalto y glorifico tu nombre en el poderoso nombre de Yeshua, Padre, y que esa doble porción de misericordia, Padre, llegue a cada una de las personas que nos escuchan y a sus familiares, y que conforme a esa doble porción, Padre, ellos puedan venir a deleitarse en tu presencia. Bendigo, exalto y glorifico tu nombre, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, el Adón, el Elohim viviente, Padre. Ponemos este día en tus manos. Mis amadas, que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom. Hasta una próxima.